Bueno, en esta noche tenemos la bendición de tener entre nosotros al pastor Amílcar desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Está aquí con nosotros. Nuestro hermano es psicólogo, es pastor y tiene mucho que darnos. Fue invitado a este campamento para venirnos a hablar sobre el ministerio del sacerdote. Así es que ya se sentó, póngase de pie, vamos a recibir a nuestro hermano en esta tarde. Le damos la bienvenida, pastor, qué bueno que está con nosotros. Que Dios lo bendiga. ¿Cómo le decimos? Bienvenido. Gracias. Amados hermanos, me alegra, me complace estar aquí. Tengo amigos, muchos amigos ya aquí en IMEC y me siento en casa. Me alegra mucho regresar y poder convivir y poder compartir y que juntos experimentemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Creo que nosotros, los que venimos a compartir, somos muy bendecidos cuando vemos que el pueblo del Señor está siendo edificado y que los propósitos de Dios se cumplen en nuestra vida. ¿Están contentos, hermanos? ¿Quién vive? Y a su nombre, a su nombre. ¡Salvajes! 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 A Dios sea la gloria. Denle un aplauso fuerte, fuerte a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en Génesis. Vamos a leer de una vez directo, ¿no? Así somos los hombres. Precisos, concisos y macizos, ¿verdad? Así que vamos a leer Génesis capítulo 35. Versículo 1 y 2 es donde Dios va a hablarnos a nuestras vidas. En esta noche, cuando Dios le habla a Jacob, su siervo, y le va a dar instrucciones muy claras, porque así es Dios. Dios es muy preciso, muy claro en las instrucciones que Él nos da. Entonces, Génesis capítulo 35, versículo 1 y 2. La palabra del Señor dice así. ¿Estamos listos? Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí. Haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que lo acompañaban: quiten los dioses extraños que hay entre ustedes, purifíquense, cambien sus vestidos, levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Oremos a nuestro Dios y dígale: Dios, habla mi vida. Tú tienes algo que decirme en esta noche. Y dile: Señor, particularmente, personalmente, háblame, Dios. Necesito tu palabra. He venido a este evento, y yo quiero, Señor, escuchar lo que tienes para mí. Padre, aquí estamos delante de tu presencia divina y gloriosa. Señor, tú has prometido que estarías con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Y te pido, Señor, que hoy hables a nuestro corazón. Habla a tu iglesia, habla a tu pueblo, habla a estos hombres, habla a estos varones, Señor. Habla a mi corazón, Padre celestial, Señor maravilloso. Lo que tú quieras decir, hazlo, Señor. Confróntanos, Señor, consuélanos, acompáñanos, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Ocupen sus lugares, por favor, en esta hora. Y Dios le dijo a Jacob: levántate. La situación de Jacob, hermanos, era una situación difícil, complicada. Él traía una espina en el alma, en el corazón,
que no había sido atendido. Él se sentía todavía culpable de haber engañado a su padre, de haberle robado a su hermano la primogenitura. Y aunque ya pasaron muchos años, ese es un tema que todavía Jacob tiene que resolver. Y Dios le habló al corazón de Jacob, porque Dios habla al corazón atribulado. Dios habla al corazón cansado. Dios, en medio de nuestras circunstancias, nos habla, hermanos. Porque miren, no necesitas ser perfecto para que Dios hable a tu vida. A veces pensamos que nuestra perfección, que nuestra santidad, que el hecho de que hayamos orado, que hayamos ayunado, el hecho de que nos hayamos esforzado tanto, eso es lo que hace el escenario perfecto en nuestra vida para que Dios nos hable. No, hermanos, Dios no depende de tus sentimientos ni de tu actuación, no depende del esfuerzo que tú hagas, tampoco depende de las circunstancias. Nuestro Dios es Dios contigo y sin ti, y el Dios maravilloso que tiene planes y propósitos para tu vida los va a cumplir a pesar de tu incongruencia, a pesar de tu pecado, a pesar de lo malo que seas. Porque la bondad de Dios, la gracia de Dios no depende de ti, depende de Él. Y aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Bendito es el nombre del Señor. Así es Dios, eso es gracia, hermanos. Nosotros no movemos el corazón de Dios por lo que nosotros hagamos. A pesar de nosotros, la gracia y la misericordia de Dios va a rebasarnos, va a ir más allá de nuestras incongruencias. No somos congruentes, hermanos, porque le fallamos a Dios y nuestro pecado está delante de Él siempre. Pero la gracia de Dios, hermanos, nos supera. Y a pesar de nosotros, a pesar de cómo vengas, a pesar de tu historia, a pesar de tus escenarios más tristes que hayas experimentado en la vida, a pesar de eso, Dios en su amor y en su misericordia te va a visitar, te va a acompañar, te va a abrazar en tu dolor, porque Dios es un Padre. Dios es un Padre, hermano. Y dice el Salmo 103 que como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce, ¿qué conoce, hermanos? Nuestra condición. Conoce tu condición. Y se acuerda que somos polvo. Y a pesar, hermanos, de lo frágil, de lo vulnerable, de lo incongruente que somos, hermanos, Dios como Padre te va a consolar, te va a acompañar, te va a ayudar para que alcances el propósito que Él tiene para ti. Ahí hay un hombre que no ha hecho las cosas bien, pero Dios le habla. En medio de tus circunstancias, Dios te habla. ¿Cómo viniste a este lugar? ¿Cómo viene tu corazón? ¿Cómo viene tu alma? ¿Cómo viene tu conciencia? Cuando ya estás en el lugar donde Dios quiere que estés, como vengas, siempre y cuando tú seas humilde, siempre y cuando tú reconozcas la grandeza, la majestad, la santidad, la gracia de Dios, te aseguro que vas a ser bendecido. Vengas como vengas, porque la Biblia dice que el que confiesa su falta y se aparta, ¿qué ocurre? Alcanza la misericordia del Señor. Así que Dios le habla a un hombre que tiene asuntos pendientes todavía con él. Hermanos, la obediencia es una decisión. Y cuando las instrucciones de Dios son claras, el hombre tiene la opción de obedecer o no obedecer. Porque Dios no es confuso
en lo que habla, en lo que pide. Dios es claro y sabe cómo hablarle al hombre, sabe cómo hablarle al ser humano para que el hombre entienda. Para eso Dios tiene una revelación especial, personal, particular, para hacerte entender a ti los propósitos que tiene. ¿Qué dice el Salmo 32? Yo te enseñaré el camino por el que debes de andar y sobre ti fijaré mis ojos. Así que Dios es claro, hermanos, cuando nos habla. Y fue muy claro cuando le habló a Jacob estando en la condición que estaba. Y le dio instrucciones claras. Veamos cuáles son. La primera instrucción que Dios le da a Jacob es: levántate. ¿Cómo le dijo, hermanos? Levántate. No estés en la misma condición que estás. Tienes que levantarte de la condición en la que te encuentres, del pensamiento en el que te encuentres, del estado de confort en el que has caminado, de la forma en la que te has conducido. Así no, dice Dios. Tienes que levantarte. Debes de asumir una actitud distinta, diferente. Un día Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 18 de Jeremías. Me encanta porque es paradójico lo que Dios le dice a Jeremías, pero Jeremías entiende muy bien. Dios le dice: levántate y desciende, porque lo que yo te voy a decir no te lo voy a decir desde el lugar de donde estás, te lo voy a decir en otro lugar. Y Dios muchas veces nos mueve de nuestro contexto, de nuestra condición, de nuestras circunstancias, y nos lleva a un lugar distinto para que desde ese lugar se despierte en nosotros una necesidad, una sensibilidad, y desde ahí podamos conectar con el propósito de Dios y podamos entender lo que Dios tiene que decirnos. Pero no te lo va a decir en esa actitud placentera que tienes cuando tu economía está bien, cuando tu familia está en armonía, cuando laboralmente no tienes problema, cuando te sientes bien. A veces no es ahí donde tú vas a escuchar la voz de Dios. Y a veces Dios tiene que levantar al mar embravecido, tiene que levantar una tormenta para que nosotros nos demos cuenta que somos frágiles, que somos vulnerables, que no siempre las circunstancias nos van a favorecer. A veces Dios tiene que sacudirnos para que podamos escuchar y ser sensibles a la voz de Dios. Y no siempre estamos en el Jordán donde hay una voz profética poderosa, donde el Padre habla, donde Jesucristo se hace presente y donde todo está perfecto. Porque en el Jordán ahí había unción, había palabra, ahí había presencia. En el Jordán no faltaba nada, todo estaba perfecto. Pero dice la Biblia en Marcos capítulo 1 versículo 12 que enseguida el Espíritu Santo movió a Jesús, lo impulsó para que fuera al desierto. Y en el desierto se vive otra situación completamente distinta, porque en el Jordán hay satisfacción, en el Jordán hay placer, en el Jordán hay gozo, en el Jordán todo es bueno. Pero en el desierto las cosas cambian. En el desierto hay soledad, en el desierto está Satanás con sus demonios, en el desierto están las fieras del campo, en el desierto todo cambia. ¿Alguien ha pasado por el desierto alguna vez en su vida? ¿Alguien ha pasado experiencias que te confrontan con tu situación anterior donde todo estaba bien y de pronto en el matrimonio tenemos problemas? En la familia no armonizamos, nuestra economía se ve quebrantada, nuestra salud se ve comprometida y entonces
bienvenidos al desierto. Porque muchas veces Dios te va a levantar del lugar donde estás y te va a llevar al desierto. Y ahí te va a hacer que escuches su palabra, su voz. Y la primera instrucción que Jacob recibe es: levántate. ¿Saben a dónde lo lleva Dios a Jacob? A construir altares. Para allá lo lleva. Dios sabe a dónde lo están enviando. Y le está diciendo: para que llegues al propósito que yo tengo contigo, porque yo quiero que vayas y en el lugar de tu debilidad, en el lugar donde tuviste miedo, en el punto de quiebre de tu existencia, allá te llevo para que allí construyas un altar. Porque déjenme decirles, amados hermanos, que allí donde nosotros fracasamos, ahí Dios te va a llevar para que levantes un altar y para que manifiestes la gloria y el poder de Dios, donde Dios será exaltado, donde Dios será glorificado, donde hemos de ver la manifestación poderosa de ese Dios grande, fuerte y poderoso. Bendito es el nombre del Señor. Ahí donde fracasaste, ahí donde lloraste, ahí donde el sufrimiento te rebasó, ahí Dios quiere glorificarse. Ahí Dios quiere exaltarse. Ahí quiere Dios darse a conocer en su grandeza, en su poder, en su majestad, donde otros vean que no hay otro Dios como nuestro Dios, que Él es único, que Él es grande, que Él es fuerte, ninguno como Él. Bendito es el nombre del Señor. Y Dios lo está llevando para allá. Y en primer lugar le dice: levántate, sal de tu comodidad, ese status quo, ese espacio gratificante que tienes, donde ya te acomodaste. Ese no es el lugar donde yo te voy a hablar. A Jeremías en el capítulo 18 le dijo: desciende a la casa del alfarero. Levántate y desciende. Levántate es despierta. Levántate, sé consciente de que la situación en la que te encuentras no es donde yo te quiero. Despierta en tu conciencia, despierta en tu espíritu, despierta en tu entendimiento de que no te voy a hablar desde esa actitud, desde ese comportamiento que tienes ahora. Algo debe de ocurrir. Comienza levantándote. Y se levantó y le dijo: ahora desciende a la casa del alfarero, porque allí te haré oír mis palabras. Ahí te haré oír mis palabras. ¿A dónde te ha llevado Dios para que seas sensible a su voz? ¿A dónde Dios te está llevando para que puedas ser un hombre que entienda, que comprenda que Dios tiene planes para ti? Y no digas: Dios se olvidó de nosotros, como dijo Israel un día. Nuestras circunstancias nos dicen que Dios ya no está con nosotros. Mira cómo estamos en una situación lamentable. Y Dios lo escuchó. Dios escuchó la expresión del pueblo que dijo: Dios se olvidó de nosotros. Y Dios habló y le dijo: a ver, díganme, ¿podrá una mujer olvidarse al hijo que ha llevado en su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti, porque yo soy tu Dios, porque te tengo en mis manos, porque cuando pases por las aguas no te vas a ahogar, ni cuando pases por el fuego te vas a quemar, porque yo voy delante de ti. Y amados hombres, Dios hace camino donde no hay, y Dios llama las cosas que no son como si fueran, porque para Dios no hay nada imposible. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Aleluya. Verás la gloria de Dios. Pero vamos a salir de esos escenarios de confort.
Y Dios nos mueve. Y descendí a la casa del alfarero y vi al artista en la rueda, que está trabajando, que está haciendo su obra de arte. El artista es experto, no es novato, sabe lo que está haciendo. Y de pronto dice Jeremías que vio cómo su obra de arte se le echó a perder en sus manos. Y uno dice, ¿cómo al artista se le puede echar a perder su obra de arte si él sabe lo que hace? Él no es novato, él es experto. Pero te digo una cosa, que nosotros como hombres, como personas, como seres humanos, tenemos una fragilidad de la que a veces no somos conscientes. Y también hay momentos, hay circunstancias y hay experiencias que nos llevan al punto de rompernos, de hacernos pedazos. También somos vulnerables, también nos quebramos, también nos hacemos pedazos. Dice Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que a veces estamos derribados, pero no estamos destruidos. Bendito es el nombre del Señor. Y se rompió y se hizo pedazos la obra de arte tan hermosa que Dios estaba construyendo. No somos un producto terminado, hombres. No estamos en el aparador porque ya pasamos todo el control de calidad. Todavía no. Repita conmigo, no somos, estamos siendo. Y el estar siendo, hermanos, implica que todavía el alfarero está trabajando con nosotros. Quiere decir que está perfeccionando nuestra vida. Filipenses capítulo 1 versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hay esperanza de que tu vida sea mejor. Hay esperanza de que superes lo que no has superado. Hay esperanza de que Dios sea glorificado en tu vida. Hay esperanza que seas un mejor esposo, un mejor padre, un mejor cristiano, porque Dios todavía no ha terminado con nosotros. Dios sigue trabajando. Bendito sea su nombre. ¿Sabes dónde se rompió la obra de arte del artista, del maestro? Se rompió en sus manos. ¿Dónde se rompió, hermanos? En sus manos. Muchas veces, hermanos, en las manos del Señor también nos rompemos. No estoy hablando de que te fuiste al mundo. A veces nuestro quiebre está aquí, hermanos. A veces, hermanos, el dolor intenso que vivimos como persona lo experimentamos no allá afuera, a veces en la casa, porque el hijo pródigo se perdió allá afuera, la oveja se perdió allá afuera en el campo, pero hubo una moneda que se perdió en la misma casa. Y a veces en la casa, en nuestras circunstancias, nos quebramos porque tenemos una humanidad, hermanos. Porque en nuestra humanidad a veces no entendemos bien los tratos de Dios para con nosotros. Pero yo quiero decirte, por más difícil que sea tus circunstancias, aunque no lo entiendas, aunque te lleve a un punto de quiebre existencial, aunque tengas problemas con tu fe, aunque tus convicciones se vean comprometidas, dice la Biblia en Romanos capítulo 8, 28, ¿qué dice la Biblia? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados.
Me gozo en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Bendito sea su nombre. Y se echó a perder la obra de arte. Lo maravilloso es que el maestro no tira el barro. El maestro comienza de nuevo. El maestro comienza de nuevo, porque Él tiene un propósito para tu vida. Y en ese comenzar de nuevo hay riqueza. En ese comenzar de nuevo hay propósito en ese Dios maravilloso. Aunque no lo entiendas, aunque sea doloroso, aunque llores, aunque te confundas, yo tengo planes para ti, dice el Señor, y son planes de bien y no de mal. El propósito de Dios se va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros, a pesar de nuestro entendimiento o no lo entendamos. Cuando lo entiendes bien y cuando no lo entiendes también, Dios es soberano y Dios cumplirá su propósito en la vida de cada uno de sus hijos. Comenzó de nuevo, y la obra postrera fue mejor que la primera. Qué maravilloso es Dios, ¿no? Que cuando miramos nuestra historia, hermanos, y vemos los escenarios por los que hemos pasado, cuando miramos hacia atrás y vemos las circunstancias, los momentos en que lloramos, los momentos en los que sufrimos, las experiencias por las que pasamos, ¿sabes a quién vemos ahí? Ahí vemos al alfarero, quitando lo imperfecto, hermanos, quitando lo que estorba y poniendo en nuestra vida ese perfeccionamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios te dice en esta noche: quiero que construyas altares, pero primero levántate. Primero despierta. Primero asume un compromiso. Primero cambia de actitud. Primero hazte responsable. Ya no sigas allí bajo esos criterios, bajo esos paradigmas, bajo esos modelos de pensamiento, bajo esos hábitos que no te han dejado crecer. Vamos, renuncia a ellos y levántate a una nueva vida, a una nueva experiencia, a los propósitos que Dios tiene para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, levántate en el nombre del Señor. Levántate. Hay una segunda instrucción, y la segunda es: sube a Betel y quédate allí. Cuando llegues al lugar a donde Dios te está llevando, no regreses, no vuelvas otra vez. Cuando este evento termine y vayas con una mente renovada, vayas con un entendimiento de la voluntad de Dios para tu vida, que Dios quiere que seas un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor siervo de Dios. Si Dios te da ese entendimiento, si Dios te motiva, si Dios te da un impulso
para que seas distinto, para que seas diferente. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no te conformes a este siglo, no asumas la forma, la condición de vida, la forma de pensar del mundo. No, no y no. No te conformes, no pierdas la imagen que Dios tiene para ti. Dios te dio una identidad, Dios te dio una filosofía de vida, Dios te dio una forma distinta de pensar y de hacer las cosas. No te conformes a este siglo, sino transfórmate, sino cambia. Vive una metamorfosis, vive una experiencia, adquiere el pensamiento de Dios, el propósito que Dios tiene para ti. Esa es tu meta. No te conformes a este siglo, transfórmate para que puedas experimentar, para que puedas comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Sube a Betel y quédate allí. Aprende la lección. Y ahí a donde Dios te llevó, ahí mantente firme. No regreses a hacer lo mismo que hacías antes. Quédate allí. Esa fue la instrucción. Esa fue la instrucción que Dios le dio a un hombre a quien Dios lo lleva a un lugar a donde Dios le va a hacer vivir una experiencia singular. Una experiencia que cambia la vida, hermanos. En cada lugar a donde Dios nos lleva hay un aprendizaje. Cuando Dios te mueve de una condición a otra condición, cuando Dios te permite y te da el poder para que dejes un hábito, no regreses a él. No vuelvas a hacer lo mismo, porque el resultado va a ser el mismo de antes. Levántate y sube a Betel, porque es en Betel donde yo te quiero. Es ahí donde yo te voy a cambiar, donde yo te voy a transformar. En el lugar donde estás, no. Sube a Betel, no regreses, quédate allí. Y la tercera instrucción de Génesis capítulo 35, en el versículo 2, haz un altar a Dios. Haz un altar a Dios. Hazle un altar como un testimonio de la grandeza de tu Dios. Allí en ese lugar a donde Dios está llevando a Jacob, ahí Jacob se llenó de espanto, se llenó de miedo. Ahí el corazón de Jacob se le salía por el terror que él sintió cuando iba en una condición deplorable. Iba como un delincuente. Iba como el hombre, él se sentía como el peor de todos. Había robado la primogenitura de su hermano lo quiere matar, engañó a su padre. Él va a un lugar desconocido, siente que su conciencia le acusa, no sabe cómo va a vivir el resto de sus días, cansado, deprimido, confundido, bajo una condición terrible. Ya no puede seguir caminando. Él está lleno de miedo. No hay certeza en su vida. No hay un futuro que le dé seguridad. Su historia no le ayuda. A muchos de nosotros nuestra historia no nos ayuda, porque hay escenas de nuestra historia que nos da vergüenza. Hay cosas que no las hablamos, no las platicamos, porque no es gratificante, porque no es algo de lo que uno se pueda sentir orgulloso. ¿No es cierto? Que hay cosas que preferimos callarlas y dejarlas allí. Dios lo hizo regresar
a ese mismo lugar de su experiencia amarga y triste, donde en medio de su condición, allí tuvo un sueño y vio una escalera desde el suelo hasta el cielo, y vio que ángeles subían y ángeles bajaban, y despertó lleno de miedo, despertó con mucho terror, porque él sabía que Dios estaba allí y él no se merecía la presencia de Dios. Él no se merece que un Dios tan santo y tan bueno lo visite, porque él es un delincuente, porque él es un bandido, porque en su haber, en su historia, él no ha hecho las cosas bien. Y que Dios esté conmigo en la condición en la que me encuentro, quiere decir que Dios me va a fulminar. Quiere decir que Dios me va a castigar. Quiere decir que hasta aquí llegué. Ahora no solamente tengo miedo de mi hermano, de mi conciencia. Ahora Dios está aquí para matarme. El pecado quita la paz, el pecado quita el sueño. Lo malo que hemos hecho no trae paz, no trae gratificación al alma. Así venimos ante Dios con un historial terrible. No venimos con argumentos que puedan ser defensa para el veredicto que nos merecemos, porque nos merecemos la muerte, porque nos merecemos el menosprecio de Dios, porque no merecemos ser atendidos bien. Pero es aquí donde la gracia de Dios nos sorprende. Es aquí donde ese Dios de amor y de misericordia abre sus brazos, muestra su corazón de padre y te abraza y no te reclama y no te juzga y no te condena, te acepta, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea su nombre. Ahí donde te sentiste el más vil y el más peor, ahí te voy a reivindicar. Ahí voy a darte a conocer mi gracia. Ahí yo te voy a decir cuánto te amo y que no me importa lo que hayas hecho ayer, no me importa tu historia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que Dios, como nuestro Dios, que se olvida del pecado para siempre, lo sepulta en lo más profundo de la mar y nunca jamás se vuelve a acordar de ello. Eres libre del pecado cuando lo confiesas. Tienes la gracia y tienes el amor y tienes la misericordia de Dios, porque el que confiesa su falta y se aparta alcanza la misericordia del Señor. Bendito sea su nombre. Hazle un altar a Dios. Hazle un altar a Dios por lo que ha hecho por ti y por lo que hace por ti ahora. En Betel se adora a Dios, hermanos. Si antes Jacob no pudo adorar a Dios porque estaba lleno de miedo, porque Jacob dijo: no, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo, y yo no lo sabía. Y Dios me va a acabar, pero no ocurrió eso. Dios le habló. Dios le habló y lo bendijo. Dios le habló y lo bendijo. Y le dijo: yo te voy a hacer una nación grande. Yo no estoy en el pensamiento que tú estás. A veces nosotros nos reprobamos. A veces nosotros nos condenamos.
A veces nosotros, hermanos, nos limitamos la gracia de Dios. Esta noche yo quiero decirte que ese Dios que vio con buenos ojos a un bandido, que vio con buenos ojos a un mentiroso, hizo un pacto con él. Y todavía Jacob le dijo: Señor, si tú me bendices. Y yo cuando leo ese pasaje, yo le estaba diciendo a mi mujer: oye, Liz, ¿cómo es este hombre? ¿No? ¿Cómo lo ves? Le digo. Todavía que hizo todo lo que hizo, es mentiroso, engañó a su papá, es un bandido, y todavía le está diciendo: Señor, si tú me bendices, la mayor parte de la bendición no va a ser para ti, El 90% va a ser para mí y yo te voy a dar el 10%. ¿Cómo lo ves, Gustavo? Eso es como ganar ventaja, ¿no? Eso es como abusar de la bondad de Dios. Pero Dios no tiene problemas en ese sentido, hermanos. Dios no tiene problema. Si se tratara de ser equitativos, estamos perdidos, hermanos. Estamos perdidos. No podemos negociar con Dios. Pero Dios es bueno. Él es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Hazle un altar a Dios por lo que Él ha hecho por ti, por lo que está haciendo ahora contigo. ¿Y sabes qué? Por lo que va a hacer todavía por ti. Por lo que va a hacer todavía por ti. Por esa gracia derramada, porque Dios no ha terminado todavía contigo. La historia no tiene un punto final. Hemos de ver todavía la manifestación gloriosa de ese Dios maravilloso a quien nosotros le servimos. Porque ese Dios, hermanos, es bueno siempre, en todo el tiempo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Esta mañana, cuando te despertaste, había una nueva dosis de gracia para tu vida. Mañana, cuando te despiertes, Dios estará contigo para abrazarte, para ayudarte, para cumplir su propósito en tu vida. Bendito sea el Señor. Y nuestras generaciones verán la gloria de Dios. Nuestros hijos levantarán la bandera del evangelio y ellos proclamarán la grandeza de ese Dios maravilloso. Dios visita la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Pero déjame decirte que la bendición de Jehová alcanza hasta 1000 generaciones, y en esas 1000 generaciones están los hijos nuestros. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Bendito es el nombre del Señor. Levanta altares. Levántale altares a ese Dios maravilloso. Termino. En Betel la obediencia a Dios alcanza a los demás. Porque Dios le dijo a Jacob: levántate y ve a Betel y me vas a construir un altar. Y entonces Jacob le dijo a su familia: levántense ustedes también. Y no voy a ir solo. Vamos todos. Y despójense de los ídolos, porque a Dios se le sirve con limpieza. Porque a Dios se le sirve como Él quiere que le sirvamos. Porque ese Dios es un Dios santo. Es un Dios de orden. Es un Dios que también tiene sus normas. Y en el amor que le tenemos a Dios, hermanos, nos alineamos a los propósitos de Dios. Número 1, levántate. ¿Cuántos de los que están aquí saben que tenemos que dejar nuestra condición actual y asumir compromisos? Tendremos que cambiar horarios de sueño para pasar tiempo con Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos?
Tenemos que cambiar nuestro vocabulario en el trato a la esposa. Cuando vamos a construir altares, tenemos que cambiar actitudes, comportamientos y hábitos. Y nuestra casa lo va a agradecer. Tu esposa te lo va a agradecer. Tus hijos van a crecer en un contexto saludable, seguro. Levántate. Y después que te levantes, tenemos que caminar, hermanos, hacia ese propósito de Dios. Y vamos a subir a Betel y nos vamos a quedar allí. Y después, hermanos, le haremos un altar a nuestro Dios. ¿Estamos dispuestos, hermanos? ¿Estamos dispuestos a levantarnos? ¿Cuántos se quieren levantar en el poder del Señor? ¿Cuántos quieren llegar a Betel y quedarse ahí diciendo: así voy a vivir, Señor? Así voy a vivir, Señor. ¿Cuántos le levantan un altar al Señor en su corazón en esta hora? Dejemos toda la basura que nos estorba. Para llegar a construir altares debemos de dejar lo que estorba. Porque dejaron ídolos, dejaron basura, dejaron malos hábitos, dejaron comportamientos y vinieron con una nueva mentalidad. Y el resultado es que nuestra casa será diferente. Pónganse de pie, por favor, hermanos, en esta hora. ¿Ha sido claro contigo el Señor hoy? ¿Te ha hablado el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que has entendido? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho en esta noche? Deja tu espacio de confort y levantemos altares. Hagamos compromisos. Nuestro Dios es un Dios que acepta compromisos. Nuestro Dios es un Dios que toma en serio, toma muy en serio lo que un hombre le dice. Nuestro Dios sabe las luchas por las que estás pasando. Seas un hombre fiel o seas un hombre que tal vez le ha fallado a Dios, no importa. Dios no mide su gracia por tu fidelidad, sino por la de Él. Dios no te ama porque seas bueno, porque la bondad emana de Él. Y cuando hay un hombre que hace compromisos con Dios, Dios viene en su ayuda. Dios no lo deja solo. Dios lo acompaña. Dios lo acompaña. Aunque estés en el desierto, Elías tuvo el acompañamiento de un ángel que le trajo agua y comida. El cuidado de Dios. En el desierto, el pueblo de Israel tuvo maná todo el tiempo. En el desierto Dios acompañó a su pueblo y les dio agua de una roca. Y cuando la serpiente mordió y puso su veneno para que murieran, levantaron una serpiente de bronce y miraban solamente a esa serpiente. Jesús dijo un día: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hombre de Dios, Dios no quiere que te pierdas. Dios
te ama. Con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Dios te ama a pesar de tu historia, a pesar de que ayer le fallaste a Dios. Dios te sigue amando. Sal de tu lugar y vengamos a hacer altares. Sal de tu lugar. Venga a hacer altares. Hacer altares, hacer compromiso. Hacer altares, dejar nuestro espacio de confort. Hacer altares, decirle: Señor, renuevo otra vez mi compromiso contigo. Otra vez, Señor, comencemos de nuevo. Comencemos de nuevo. Comencemos de nuevo.